Bienvenue à un nouvel épisode de français avec Carlo Chapapillon. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le pays et nationalité. Avant de commencer, si vous en avez besoin, pensez à activer les sous-titres en espagnol, anglais ou français. N'oubliez pas que je te vous permets. On y va. Alors, on va connaître des petites règles d'accord au genre de pays et nationalité. Premièrement, on va connaître pour le pays masculin et on va utiliser un article défini masculin, le. Pour le pays féminin, on va utiliser un article défini la. Pour le pays qui commence avec voiselle, on va utiliser l'article défini et l'apostrophe. Et finalement, pour le pluriel, on va utiliser les. Aussi, pour les nationalités féminines, on va ajouter un E à la. Y bueno, aquí es bien importante identificar que vamos a utilizar artículos definidos con los países. Eso no lo hacemos en español, pero en francés sí. Vamos a utilizar un artículo definido. Es como si dijéramos la Francia, la España, los Estados Unidos. En español no lo hacemos, pero en francés sí. Y también es importante conocer que vamos a utilizar pequeñas terminaciones para cambiar del masculino al femenino. Vamos a tener pequeñas reglas. Vamos a empezar con los primeros países y nacionalidades. El primero de ellos es la France. Si se fijan, vamos a utilizar aquí un artículo definido y es femenino, la France. Y vamos a utilizar la nacionalidad masculina, français, y para cambiar al femenino, française. Francesa. Bueno, aquí disculparán, pero aquí sería una cerilla. A veces es un poquito complicado poner las cerillas. Ajá, pero aquí lleva cerilla francés. Ajá. Entonces hay que acentuar el femenino, masculino, français, femenino, française. Vamos a formar esta S un poquito más como sonido de Z, lo vamos a vibrar. Suivant pays, les États-Unis. Aquí vamos a poner les porque Estados Unidos es plural. Les États-Unis. Aquí importante, ¿cuáles van a ser los países plurales? Les États-Unis, les Alpines, le Pays-Bas. Ahora también hay que marcar la diferencia de pronunciación entre el masculino singular y el plural. Le, que es para el singular, le va a ser redondito, le para el plural, si no podemos confundir. Le. Y aquí tenemos la nacionalidad americana. Aquí si nos vamos de acuerdo a la fonética, AIN va a ser nasal, américain. Y con el femenino vamos a acentuar más la N, américaine, y se va a romper esa nasalidad. Vamos a pronunciar independientemente el sonido A, I, lo vamos a separar de la N, américaine, y vamos a acentuar un poquito más la N, américain, masculino, américaine, femenino. Suivant pays, l'Angleterre. Aquí, como vemos, nuestro país empieza con vocal. Vamos a poner el apóstrofe. Nacionalidad, nationalité, masculin, anglais. Féminin, anglaise. Anglais, anglaise. On va connaître d'autres nationalités. Et vous rappelez que pour les nationalités féminines, on va ajouter un E à la fin. Et on va passer pour le pays, les Pays-Bas, nationalité masculin, hollandais, nationalité féminin, hollandaise, hollandais, hollandaise. Suivant, l'Irlande, nationalité masculin, irlandais, féminin, irlandaise, irlandais, irlandaise. Suivant pays, l'Écosse, nationalité masculin, écossais, féminin, écossaise, écossais, écossaise. Suivant nationalité et pays, et on va continuer avec le pays, l'Espagne, nationalité masculin, espagnol, féminin, espagnol, espagnol, espagnol. Suivant, l'Hongrie, la Hongrie, nationalité masculin, hongrois, féminin, hongroise, hongrois, hongroise. Suivante, l'Allemagne, nationalité allemand masculin,
féminin, allemande. Allemand, allemande. Et les suivantes, ce sont le Japon, nationalité masculin, japonais, féminin, japonaise. Japonais, japonaise. Le Portugal, nationalité masculin, portugais, féminin, portugaise. Portugais, portugaise. La Chine, nationalité masculin, chinois, féminin, chinoise. Chinois, chinoise. Y aquí vamos a ver nacionalidades que van a cambiar de terminación. Pour les nationalités féminines, on va ajouter un E à la fin. Bueno, para aquellas nacionalidades que terminen con EN o AIN, vamos a agregar una N, E al final para formar el femenino. Ejemplo, país, la Corée, masculin, Corée, féminin, coréenne. Corée, coréenne. Suivant, le Mexique, mexicain, mexicaine. Mexicain, mexicaine. Aquí tenemos una nacionalidad que termina con AIN. Generalmente todas las que terminan con AIN vamos a agregar una N, con excepción una que ya vimos, que es américain, américaine. Ahí solamente agregamos una E al final. Entonces es como que la excepción, que no entra esa nacionalidad con todas las demás que terminan con AIN. Suivant, l'Italie, italien, masculin, italienne, féminin. Italien, italienne. La nationalité avec I-E-E-N, A-I-E-N. Par exemple, le Brésil, nationalité masculin, brésilien, nationalité féminin, brésilienne. Brésilien, brésilienne. Entonces, aquí agregamos otra terminación, I-E-N en lugar de A-I-N. Sería E-N, A-I-N, I-E-N. Vamos a agregar N-E. Suivant, l'Australie, masculin, australien, féminin, australienne. Australien, australienne. Suivant, le Canada, canadien, masculin, canadienne, féminin. Aquí vamos a tener nacionalidades que no cambian, ne changent pas. Ce sont également pour les masculins et pour les féminins. Exemple, la Russie, masculin et féminin, russe. La Suisse, masculin et féminin, c'est exactement égal, suisse. Russe, suisse. Y para las nacionalidades irregulares, les nationalités irrégulières, tenemos la Grèce, nationalité masculin, grec, nationalité féminin, grec. Aquí, como verán, grec, vamos a acentuar en la pronunciación un poquito la C, no tan fuerte, grec. Y para el femenino, pues se escribe completamente diferente a las terminaciones que habíamos visto anteriormente. Vamos a escribir después de la C, Q, U, E. Grec, y vamos a acentuar más la letra C o la Q en este caso, grec, grec, un poquito más. Y también tenemos una nacionalidad parecida, la Turquía, turc pour les masculins, turc pour les féminins, pero aquí hay que tener en consideración que no lo vamos a hacer de la misma manera que con Grecia. Aquí vamos a escribir el femenino quitándole la C y únicamente Q, U, E. Entonces hay que tener cuidado en la diferencia de la nacionalidad de greco, greca, turco. Y ahora vamos a ver un tema muy importante que son las preposiciones avec les villes et les pays. Bueno, primero vamos a ver la preposición a. La preposición a la vamos a utilizar avec les villes, con todas las ciudades, no importa si es masculina, femenina, singular, plural, con todas las ciudades vamos a utilizar a. Par exemple, al Balad, a Madrid, a México, o lo vamos a utilizar con les pays masculins.
au Portugal, au Canada, etc. Lo vamos a utilizar con le pays féminin. Y también hay que tener cuidado porque nos tenemos que aprender esta pequeña regla. Avec le pays masculin, commencer par voyelle. En el caso del masculino tendremos que utilizar o, pero si empieza con vocal no podremos utilizarlo porque va a haber un choque de vocales. Entonces vamos a utilizar en. Par exemple, en France, en Égypte. Y finalmente o, que se pronuncia exactamente igual que el masculino, pero al escrito se va a escribir con una X al final. La pronunciación es la misma. O. Et c'est pour le pays pluriel. Par exemple, aux États-Unis. Ajá, entonces, acuérdense que tenemos dos países más plurales, que es aux Philippines o Pays-Bas. No es cierto, uno más, aux Antilles también. En total son 4, aux États-Unis, aux Philippines, aux Antilles, o Pays-Bas. Son 4 en total. Y bueno, ¿cómo vamos a identificar que un país es masculino y que un país es femenino? Los países masculinos los vamos a identificar porque van a terminar con cualquier consonante o cualquier vocal menos la E. Y por lo tanto, los países femeninos los vamos a identificar porque terminan todos con E. Con sus excepciones, recuerden que el francés siempre tiene excepciones. Vamos a ver qué excepción es Mexica, termina con E, pero es un país masculino. Camboya también termina con E, pero es un país masculino. Y Mozambique también es un país masculino, a pesar de que termina con E. Pero todos los demás países que terminan con E van a ser femeninos. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros 3 países. Sobre todo el que más se utiliza pues es Mexica. Camboya y Mozambique pues no son muy usuales, entonces con que aprendan que Mexica es masculino, va a llevar o Mexica. Con eso es más que suficiente. Vamos a ver otro tipo de preposiciones que también son importantes. Y bueno, vamos a retomar nuevamente el artículo definido que vamos a utilizar con los países. Generalmente en español no los utilizamos, pero en francés sí son importantes. Entonces, vamos a utilizar la con los países femeninos. Recuerden que los países femeninos son los que terminan con E, con excepción de Mexique, Camboya y Mozambique. Vamos a utilizar el apóstrofe con los países que empiecen con vocal, por ejemplo, l'Espagne. Vamos a utilizar le con los países que son masculinos, por ejemplo, le Portugal. ¿Y cómo identificamos los países masculinos? Pues porque terminan con cualquier consonante o cualquier vocal menos E. Les Philippines es para los países que son plurales. Y vamos a marcar la diferencia entre el singular y el plural, le. Y bueno, vamos a ver otro tipo de preposiciones. Bueno, aquí tenemos la preposición que ya vimos en para los países femeninos y lo vamos a utilizar con el verbo habiter. J'habite en Pologne. J'habite en España. Pero también vamos a utilizar la preposición de o de apóstrofe con el verbo venir. Je viens de Pologne, je viens d'Espagne. De la misma manera vamos a utilizar o para el masculino y con el verbo habiter, j'habite au Portugal. Y con el verbo venir, la preposición de. Je viens de Portugal. Para el plural vamos a utilizar AUX, j'habite aux Philippines. Y con el verbo venir vamos a utilizar de. Je viens de Philippines. Entonces es importante remarcar cuando utilizamos el verbo habiter, cuando utilizamos el verbo venir, qué preposición vamos a utilizar. Eso es bien importante para no cometer errores, tanto al escrito como al oral. Et le plus important, cómo va a utilizar le pays et nationalité en contexte à l'oral. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a utilizar los países y nacionalidades en la expresión oral. Y vamos a ver algunas preguntas que nos van a ser muy útiles. La primera de ellas es ¿D'où venez-vous? ¿D'où venez-vous? ¿De dónde viene usted? ¿D'où viens-tu? ¿De dónde vienes tú? Primero vamos a ver la pregunta formal y luego la informal. D'où êtes-vous? D'où êtes-vous? ¿De dónde es? D'où es-tu? D'où es-tu? ¿De dónde eres? Où êtes-vous né? Où êtes-vous né? Où es-tu né? Où es-tu né? ¿Dónde nació? ¿Dónde naciste? Où habitez-vous? Où habitez-vous?
Où habites-tu? Où habites-tu? ¿Dónde vive? ¿Dónde vives? ¿Quelle est votre nationalité? ¿Quelle est votre nationalité? ¿Cuál es su nacionalidad? Aquí podríamos cambiar por el ta. ¿Quelle est ta nationalité? Ajá, en lugar de utilizar votre, es para hacerla más formal, podemos utilizar el ta. ¿Quelle est ta nationalité? Para hacerla más informal. O podemos utilizar la siguiente pregunta. ¿Quel est votre pays d'origine? O quel est ton pays d'origine? O quel est votre pays de résidence? O quel est ton pays de résidence? Podemos hacerla de cualquiera de las dos maneras utilizando d'origine o de résidence. Y bueno, estas preguntas son muy útiles, se utilizan mucho con los países y nacionalidades. Voilà, on va voir la réponse de cette question. Vamos a ver las respuestas de las preguntas que vimos. Por ejemplo, je viens de France. Yo vengo de Francia. Je suis de France. Yo soy de Francia. Je suis né en France. Yo nací en Francia. J'habite en France. Yo vivo en Francia. Je suis français o francesa, selon le genre. Yo soy francés o francesa. Je viens de France. Yo vengo de Francia. Y bueno, ¿cómo vamos a utilizar las respuestas? Fácil. En la pregunta vamos a ver el verbo. Pues de la misma manera vamos a responder con el mismo verbo que utilizamos en la pregunta. Ahora, las preguntas las podemos utilizar de diferente manera. Las podemos formar de diferente manera. Les voy a poner en la parte de arriba una pestañita para que vayan a los videos de preguntas. Cómo hacer una pregunta en francés. Hay muchas maneras y hay que conocer los diferentes contextos. Donc, on va faire un petit exercice pour renforcer le sujet. Et les indications sont: écrivez la préposition, le pays ou la nationalité. Y on va voir les siguientes phrases. Bueno, vamos a ver las siguientes frases y tenemos que completar con una preposición, un país o una nacionalidad. Le pueden poner pausa al video para que lo puedan hacer con calma y posteriormente verificar las respuestas. Vamos a analizar cada una de las frases antes de realizar el ejercicio. Numéro 1, j'habite Bruxelles, Belgique, je suis. Numéro 2, il habite Londres, en, il est. Numéro 3, elle habite Rome, en, elle est. Numéro 4, il habite Mexico, Mexique, il est. Numéro 5, elle habite Ankara, Turquía, elle est. Y bueno, hay que poner mucha atención cuando es una ciudad, cuando es un país y cuando tenemos que completar con una nationalité. Et donc, on va voir les réponses correctes. On va commencer à ver la phrase numéro 1. J'habite à Bruxelles, en Belgique. Je suis belge. Ajá, bueno, aquí vemos otro país y otra nacionalidad. Y acuérdense, con ciudades, preposición a. Aquí es un país femenino porque termina con E. Y esta nacionalidad va a ser exactamente igual, tanto para el masculino como para el femenino. Atención, pequeña pista. Todos los países, perdón, todas las nacionalidades que terminen con E van a ser exactamente igual tanto para el masculino como para el femenino. Ese tip sirve mucho para no equivocarnos y que digamos, ¿cómo es el femenino? Fácil, termina con E, va a ser igual, tanto el masculino como el femenino. Suivant, numéro 2. Il habite à Londres, en Angleterre. Il est anglais. Hay que tener cuidado con el pronombre. En el caso anterior fue je, en este es il. Ajá, masculino. Y este es un país femenino. Bueno, aquí tenemos que completar con el país de acuerdo a la ciudad. Y bueno, aquí hay que saber un poquito de geografía para poner los países correctamente. Numéro 3. Elle habite à Rome, en Italie. Elle est italienne. Bueno, aquí tenemos una ciudad, todos van con A. Italia es un país femenino, por lo tanto es preposición en. Y este es un país que termina con IEN, por lo tanto vamos a poner otra N y una E para formar el femenino. Numéro 4, il habite à Mexico. En Mexique, il est mexicain.
Aquí, cuidado, recuerden que Mexique es un país excepción, termina con E, pero no es un país femenino, es un país masculino, por lo tanto vamos a utilizar O. Y aquí es masculino, por lo tanto no agregamos absolutamente nada. Número 1, elle habite à Ankara, en Turquía. Elle est turque. Aquí, bueno, es un país femenino porque termina con E, por lo tanto completamos con la preposición en. Y la nacionalidad, pues es femenina, es una excepción, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo escribimos esa nacionalidad, que no lo confundamos con grec. Y bueno, es un tema muy sencillo, simplemente hay que tener muy bien analizado cuando es una preposición para ciudad, cuando es preposición para un país, cómo escribir una nacionalidad masculina, femenina. Si tienen alguna duda o pregunta, la pueden poner en la caja de comentarios y con mucho gusto puedo aclarar todas ellas. Si quieres aprender francés a profundidad, invito a que visites mi página francescarlochapa.wixsite.com/papillon, donde puedes encontrar la información de mis cursos digitales, incluye plataforma interactiva en Classroom, donde podrás encontrar ejercicios para desarrollar las 4 habilidades, podrás contactarme y enviarme tus ejercicios para fortalecer la expresión oral. En todo momento tienes mi acompañamiento y además incluye manual de trabajo. También podrás encontrar mis cursos en Patreon. Hay 2 niveles y si quieres apoyar mi trabajo puedes realizar un donativo y lo agradeceré infinitamente. Ayúdenme a llegar a la primera meta. Cuando lleguemos a los 500 suscriptores voy a rifar 4 cursos gratis y voy a lanzar super promociones. Avant de finir cette vidéo, je vous souhaite que vous avez un joyeux Saint-Valentin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas a liker et a vous abonner a la chaîne. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y comparte. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. A bientôt. Au revoir. J'espère demain peut-être, car demain c'est Noël. As-tu reçu ma dernière lettre?